Rick Laguin ha pasado 13 años incansables, buscando respuestas en Oak Island, persiguiendo pistas que han frustrado a generaciones anteriores a él. Durante todo ese viaje fue testigo de innumerables descubrimientos, soportó infinitas decepciones y aprendió a moderar la emoción con precaución. Sin embargo, nada podía prepararlo para el momento en que contemplaría la pequeña pieza de metal que descansaba tranquilamente sobre la mesa del laboratorio. Quizás por primera vez en años, la expresión del rostro de Rick reveló una incredulidad genuina en lugar de un optimismo cauteloso. El objeto en sí no parecía extraordinario a primera vista. Era poco más que un fragmento maltrecho de una moneda agrietado en el borde desgastado, casi hasta quedar liso por el paso del tiempo, y tan pequeño que apenas pesaba 1 gramo. Para un ojo inexperto fácilmente podría haber sido descartado como otro trozo de metal corroído sin sentido. Pero a veces la historia se esconde detrás de los descubrimientos más pequeños, y este frágil fragmento estaba a punto de desafiar todo lo que el equipo creía saber sobre Oak Island, mientras el numismático examinaba cuidadosamente cada detalle. Restante con lupa, la habitación se volvió notablemente más silenciosa. Cada rasguño, cada símbolo débil y cada contorno superviviente fue estudiado con extraordinario cuidado, o antes de que el experto finalmente ofreciera una conclusión sorprendente. Según su diseño y marcas visibles, la moneda parecía haber sido acuñada en algún momento entre 300 anantistos y 600 tuisto, situándolo firmemente dentro de la época romana. Esas palabras transformaron instantáneamente un artefacto de apariencia ordinaria en uno de los descubrimientos potencialmente más importantes jamás recuperados en la isla. El silencio que siguió habló más fuerte que cualquier celebración. Rick luchó por procesar lo que acababa de escuchar, mientras todos los demás en la sala intercambiaban miradas que equilibraban la emoción con la incredulidad. Romano, en la isla del Roble. Incluso decir esas palabras en voz alta parecía casi imposible porque desafiaban siglos de historia aceptada. El experto se mantuvo cauteloso, pero sus observaciones eran difíciles de ignorar. Explicó que las letras supervivientes se parecían mucho a los caracteres de estilo romano, y que el estilo artístico coincidía con las monedas producidas a lo largo del período romano tardío. Nada en el fragmento sugería que perteneciera a una época mucho posterior. Aunque aún sería necesario un análisis adicional, la posibilidad por sí sola fue suficiente para dejar atónita a toda la comunidad. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más sorprendente fue su ubicación. La moneda no había sido recuperada del legendario Money Pit ni de ninguno de los conocidos tesoros de Oak Island. En cambio procedía del Lote 5, una parcela de tierra a la que el equipo había tenido acceso recientemente, después de años de espera. Una zona de búsqueda completamente nueva había producido casi de inmediato un artefacto capaz de reescribir toda la cronología histórica de la isla. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de la propia Oak Island. Nunca se ha confirmado de manera concluyente ningún artefacto romano en la parte continental de Nueva Escocia, lo que hace que la aparición de tal objeto en una pequeña isla frente a la costa atlántica sea casi imposible de explicar. Si la datación finalmente resulta correcta, los historiadores se verían obligados a plantear una pregunta extraordinaria. ¿Cómo pudo un objeto de la época romana haber llegado a este lugar remoto siglos antes de que comenzara oficialmente la exploración europea? Mientras el laboratorio luchaba con esas preguntas, se desarrollaba otra búsqueda en otras partes de la isla. Gary Drayton y Jack Begley regresaron al Lote 32, al oeste del misterioso pantano, decididos a continuar investigando una sección de terreno que ya había comenzado a producir evidencia intrigante. El área había sido completamente despojada de tierra, dejando al descubierto una superficie limpia, donde cada señal metálica podía hilarse con notable precisión. Incluso antes de comenzar la búsqueda, Jack notó algo inusual. A casi 30 metros de distancia, docenas de banderas de colores brillantes
Se extendían a lo largo del claro, cada una marcando una señal de detector de metales, separada e identificada durante el estudio anterior de Gary. En lugar de encontrar solo un puñado de objetivos prometedores, el experimentado detectorista había descubierto todo un paisaje lleno de descubrimientos potenciales. La gran cantidad de marcadores sugería que este terreno alguna vez había sido extremadamente activo. Gary explicó que este siempre fue su método preferido. Antes de que alguien comience a excavar, primero trabaja solo caminando, lenta y disciplinadamente en patrones de cuadrícula, a lo largo de todo el sitio, primero de norte a sur y luego de este a oeste. Cada señal recibe una bandera por insignificante que parezca inicialmente. Solo después de completar la encuesta, Jack regresa con la pala, lo que permite a los dos hombres investigar cada objetivo uno por uno con la máxima eficiencia. Años de experiencia le han enseñado a Gary que el primer barrido a menudo cuenta una historia antes de que se recupere un solo objeto. Los sitios que producen concentraciones inusualmente altas de metal, rara vez, resultan ser parches de terreno aleatorios. En cambio, a menudo revelan lugares donde la gente alguna vez vivió, trabajó, reparó equipos, cargó suministros o se reunió durante largos períodos de tiempo. La densidad de señales por sí sola sugería que el lote 32 alguna vez había tenido un propósito significativo. El patrón de las banderas reveló algo aún más interesante. En lugar de esparcirse aleatoriamente por el paisaje, las señales formaron una línea distintiva que discurría aproximadamente paralela a la costa cercana. Gary reconoció de inmediato la importancia de esa disposición, porque se parecía al tipo de patrón creado cuando las personas caminaban repetidamente por la misma ruta mientras transportaban cargas pesadas. Con el tiempo, innumerables objetos caídos se acumulan lentamente a lo largo de los caminos utilizados día tras día. Era exactamente el tipo de evidencia que los arqueólogos esperan descubrir. Las personas que transportan carga desde barcos, transportan barriles tierra, adentro descargan suministros o trabajan a lo largo de la costa. Naturalmente dejan atrás partes dispersas de sus actividades diarias. Una línea cuidadosamente organizada de objetos metálicos a menudo sobrevive mucho después de que edificios, muelles y carreteras hayan desaparecido bajo siglos de suelo. Para Gary, el suelo mismo parecía estar preservando el recuerdo de esos movimientos olvidados. A poca distancia, el equipo ya había descubierto enormes vigas que creían que representaban los restos de un antiguo muelle o muelle de carga. En esa misma zona también recuperaron un misterioso sello de plomo en una bolsa de carga que se cree que es de origen francés. El sello parecía preindustrial y llevaba un símbolo estampado que los investigadores aún no habían identificado con éxito. Cada nuevo descubrimiento parecía reforzar la creciente teoría de que esta costa alguna vez había sustentado una actividad marítima organizada. Gary conectó cuidadosamente la evidencia para Jack. Si alguna vez los barcos atracaban en este lugar, inevitablemente también desembarcaban aquí cargamentos. Y a lo largo de la larga historia de Oak Island, siempre que llegaba cargamento en secreto, a menudo se trataba de mercancías que alguien deliberadamente decidió no registrar en los manifiestos oficiales de envío. Cuantas más pruebas se acumulaban, más difícil resultaba descartar la posibilidad de que esta costa hubiera desempeñado un papel en operaciones ocultas a la historia. Jack estuvo de acuerdo con el razonamiento casi de inmediato. Nada en la evidencia sugería un muelle de pesca ordinario o un simple asentamiento costero. Quienquiera que haya invertido el enorme esfuerzo necesario para construir semejante muelle, parecía haber tenido en mente un propósito mucho más importante. Cada descubrimiento planteaba nuevas preguntas y al mismo tiempo hacía que el misterio más amplio fuera aún más convincente. Gary les recordó a todos que no estaba simplemente buscando un tesoro. Más importante aún, estaba buscando pruebas de que el muelle sospechoso realmente existía y que las personas responsables de construirlo habían dejado evidencia física. Cada clavo, cada herramienta, cada fragmento de hierro tenía el potencial de confirmar
otra pequeña pieza de un rompecabezas histórico mucho mayor. El primer objetivo señalado se encontraba a unos 6 metros de distancia. Gary se arrodilló junto a él, reduciendo cuidadosamente la señal con su puntero de mano, mientras Jack comenzaba a quitar la tierra suelta una capa a la vez. Con cada puñado de suciedad, el tono electrónico se hacía más agudo y concentrado. Lo que fuera que había debajo de ellos estaba cerca. Finalmente, Gary metió la mano en el agujero y sacó una pieza curva de hierro negro muy oxidado. Lo giró lentamente bajo la luz del sol examinando cada ángulo antes de hablar. La curva parecía notablemente consistente, demasiado deliberada para haberse formado naturalmente a través de corrosión o daño. Casi de inmediato, Gary reconoció una forma familiar. Explicó que el objeto se parecía mucho a parte de un aro de barril de hierro, la banda de metal forjado que tradicionalmente se envuelve alrededor de barriles de madera para mantener las duelas firmemente juntas. El grosor sugería que alguna vez perteneció a un práctico barril de trabajo y no a un recipiente decorativo. Teniendo en cuenta que el muelle sospechoso se encontraba a solo unos metros de distancia, la conexión parecía completamente lógica. Si la carga se hubiera descargado aquí, es casi seguro que los barriles habrían estado entre los artículos más transportados. Durante el siglo XVIII los barriles transportaban casi todo lo imaginable. Alimentos, sal, clavos, whisky, pólvora, herramientas y otros innumerables suministros viajaban dentro de barriles de madera reforzados con aros de hierro. En ocasiones esos barriles también ocultaban carga que las autoridades nunca debieron documentar. En Oak Island, cada objeto ordinario conlleva la posibilidad de una historia extraordinaria escondida debajo de su superficie. Gary decidió inmediatamente que el fragmento debía ser examinado por la experta en herrería, Carmen Legge. Pocas personas entienden el herraje histórico como lo hace Carmen. Al estudiar el diámetro, el estilo de forja y las técnicas de construcción de un aro de barril, a menudo puede determinar no solo su edad aproximada, sino incluso el tamaño y el propósito previsto del barril original. Los barriles pequeños con frecuencia contenían bienes valiosos, mientras que los barriles más grandes generalmente transportaban suministros a granel. Mientras Gary sellaba cuidadosamente el fragmento de hierro, dentro de una bolsa de pruebas se detuvo para mirar al otro lado del claro. Una bandera se alzaba detrás de otra, luego otra más allá, extendiéndose por todo el terreno como señales que conducían hacia un destino desconocido. Después de más de 40 años detectando metales, Gary ha desarrollado un instinto que no se puede explicar fácilmente. A veces el terreno parece casi ansioso por revelar su historia, y este sitio en particular sentía como si estuviera tratando desesperadamente de contarla. El segundo objetivo rápidamente resultó aún más intrigante. Gary avanzó hacia la siguiente bandera mientras Jack se preparaba para cavar una vez más. Esta vez el puntero indicó que el objeto descansaba más profundamente, debajo de la superficie, presionado firmemente contra la base de un borde de piedra bajo. La señal sonaba fuerte, constante e inusualmente sólida, sugiriendo algo mucho más grande que un simple clavo. Después de aflojar con cuidado la tierra circundante, Jack finalmente liberó el objeto. A primera vista, ambos hombres asumieron que se trataba de una vieja estaca de ferrocarril debido a su apariencia larga y cónica. Pero en el momento en que Gary lo tomó en sus manos y lo giró, su postura cambió inmediatamente. Se dio cuenta de que no estaban mirando ningún pico. Gary señaló el mango cuadrado forjado a mano antes de dirigir la atención de Jack hacia el extremo opuesto. Lo que al principio parecía una punta afilada, poco a poco se fue revelando como un borde de trabajo deliberadamente moldeado. El objeto era claramente una herramienta más que un dispositivo de sujeción. A medida que caía más tierra, su verdadera forma se hacía cada vez más reconocible. Sugirió que podrían estar buscando un pequeño instrumento para picar, tal vez una guadaña compacta o una cuchilla diseñada para el trabajo práctico de campo. A diferencia de las largas guadañas agrícolas utilizadas para cosechar cultivos, esta versión era lo suficientemente pequeña como para caber cómodamente en una mano. Su tamaño sugirió inmediatamente más portabilidad que agricultura.
Alguien podría fácilmente haberlo llevado a bordo de un barco o empacado junto con otros equipos esenciales. Gary explicó por qué eso era tan importante. Una herramienta de corte compacta como esta habría sido increíblemente útil para los marineros o trabajadores que llegaban a costas desconocidas. Podría limpiar maleza, cortar cuerdas, recortar arneses de cuero o realizar docenas de otras tareas exigentes durante las primeras horas después del aterrizaje. Era exactamente el tipo de herramienta cotidiana que alguien mantendría instintivamente a mano mientras establecía un lugar de trabajo temporal. De pie, a poca distancia del muelle, sospechoso Gary giró lentamente la pala una vez más. Cuanto más lo examinaba, más convencido estaba de que su tamaño era significativo y no accidental. Una herramienta de corte liviana podría fácilmente haberse descargado con otros suministros en el momento en que un barco llegó a la costa. Si el muelle realmente sirviera para una operación importante, este era precisamente el tipo de equipo práctico que los trabajadores habrían llevado consigo. Entonces Gary hizo quizás la observación más importante de todas. El mango cuadrado proporcionó una pista valiosa sobre la edad del objeto. Los mangos cuadrados forjados a mano desaparecieron gradualmente a medida que se extendieron las técnicas de fabricación industrial a principios del siglo XIX. Una vez que la producción de máquinas se generalizó, este estilo antiguo desapareció casi por completo de las herramientas cotidianas. Eso significaba que es casi seguro que el artefacto databa de antes de 1800, mucho antes de que George Washington completara su presidencia y décadas antes de que la forja industrial transformara el trabajo del metal para siempre. Aunque siempre existen raras excepciones, las herramientas de mango cuadrado pertenecen abrumadoramente a un período anterior de la historia. Si la evaluación de Gary resulta correcta, la hoja se convierte en otra prueba convincente que sugiere que tuvo lugar una actividad significativa en esta costa generaciones antes de que el desarrollo moderno llegara a Oak Island. Cada artefacto recuperado del suelo continúa añadiendo una frase más cuidadosamente conservada a una historia que la historia nunca ha logrado contar del todo. Jack hizo los cálculos en voz alta. Si la hoja es anterior a 1800 y el muelle está en la misma área, y el sello de la bolsa francesa está en la misma área, y el aro del barril está en la misma área, entonces Gary y Jack están parados en la cima de un lugar de trabajo. En algún lugar la gente descargaba barcos, descomponía la carga y se preparaba para trasladarla tierra adentro. Ambos hombres saben lo que eso significa. Nadie construye un lugar de trabajo en Oak Island para manejar carga ordinaria. Jack le dice a Gary que este artefacto tiene que ir frente a Carmen. La hoja podría fijar aún más la ventana de citas. Si Carmen puede hacer coincidir las marcas de la forja con las de un herrero conocido, o un período conocido, el equipo puede comenzar a determinar qué operación construyó este sitio de trabajo. Jack embolsa la guadaña. Etiquetan la ubicación y salen del estacionamiento para encontrar a Carmen Legge. Habla el herrero. Esa misma tarde Rick Lagina, Craig Tester y Jack Begley se encuentran con Carmen Legge en el centro de investigación. Carmen ha pasado su vida alrededor del hierro. Puede tomar un cierre forjado a mano y decirle a cualquiera en la habitación dentro de unas décadas cuándo estaba vivo el hombre que lo martilló. Jack desliza los hallazgos sobre la mesa sin decirle nada a Carmen. Sin contexto, sin notas visuales. Carmen lo prefiere así. Quiere que el hierro hable por sí mismo antes de que se le adjunte alguna historia. Carmen toma primero la pieza curva más pequeña, la que Gary llamó aro de barril. Bromea diciendo que podría ser un club de golf medieval. Jack se ríe. Carmen luego dice que la curva podría ser cientos de cosas. Una correa, un tirador de cajón, una pieza de armadura. No puede cerrarlo sin más. Bueno, de inmediato, puedes ver que la curvatura en la parte superior es diferente a la curvatura en la parte inferior. Este es un aro de barril bastante ancho, y se puede ver que la curvatura es bastante grande. Sigues esa curvatura por todos lados enorme.
Jack le dice a Carmen que había asumido el papel desde el principio. Carmen dice que la suposición es razonable, pero el fragmento es demasiado pequeño para confirmarlo. Lo deja a un lado. Luego recoge la pieza más grande, la que Gary encontró cerca de la pared. Su expresión cambia. Esto, dice Carmen, es un trozo de banda de barriles, uno grande. Carmen hace los cálculos a partir de la curva del hierro, el diámetro del barril que habría envuelto y el grosor de la banda. Estima que este barril contenía alrededor de 180 galones. Jack se detiene. 180 galones de whisky es toda la barra de un pequeño pub. Un barril de ese tamaño no es algo que un granjero guarde en su sótano. Es un contenedor marítimo naval commercial militar. Craig Tester se inclina hacia adelante. El tamaño del cañón corresponde a una operación de suministro importante. Provisiones a granel, líquidos a granel, el tipo de barril que sale de un barco de transporte hacia un muelle de trabajo. Rick se inclina hacia adelante. Todos en la sala están esperando la llamada de citas, las pruebas del muelle, el sello francés, la espada del marinero, la propia banda del cañón. Nada de ello significa nada concreto sin una fecha que lo ancle a un momento de la historia. Carmen pasa el dedo por la plancha. Estudia las marcas de forja. Compara el estilo de construcción con todo lo que ha manejado antes. Luego lo dice. Posiblemente 1740. Rick se sienta porque 1740 es una fecha ajá en Oak Island. 1740 sitúa al equipo a pocos años de una de las teorías más importantes que jamás hayan tenido. 1740 es la era del Duque Don Bill. Sabemos que se encontraron muchos artículos relacionados con el ejército en la isla. Cuando Carmen sugirió que este barril podría haber sido tan antiguo como 1740. Bueno, 1740 es una fecha ajá, porque por supuesto es justo en la época de la expedición de Duke D'Onville. La teoría de Duke D'Onville. En 1746 la corona francesa lanzó la expedición Duke D'Onville. Unos 60 buques de guerra, unos 10.000 hombres. La flota más grande que Francia había enviado jamás al Nuevo Mundo. La misión era recuperar Nueva Escocia de manos de los británicos. Se derrumbó antes de comenzar. Las tormentas dispersaron a la flota en el cruce. La enfermedad arrasó a las tripulaciones. El propio duque murió durante el viaje. Los supervivientes llegaron cojeando al puerto de Halifax y nunca se recuperaron. Las cifras son asombrosas. De los 10.000 hombres que zarparon de Francia, se cree que menos de 3.000 regresaron con vida. La expedición fue el peor desastre naval en la historia colonial francesa. Los investigadores de Oak Island han sostenido durante décadas que antes de que la flota se desmoronara, el mando francés tomó una decisión. Con la armada británica acercándose, no podían arriesgarse a que su fondo de guerra cayera en manos del enemigo. Así que ordenaron que lo descargaran, lo enterraran y lo escondieran en una pequeña isla frente a la costa. Rick lo dice él mismo. Lo dice con cuidado. El equipo ya ha documentado elementos militares en esta isla. Carmen ahora va fechado una posible banda de barriles en 1740. 1740 coincide con la expedición de Duke D'Onville. Es posible que este barril fuera parte de esa operación. Carmen no muerde. Se queda donde está la evidencia. Él dice que es posible. Dice que les queda un largo camino por recorrer antes de poder demostrarlo. Pero la fecha está sobre la mesa. El barril está sobre la mesa. El muelle, el sello francés y la espada del marinero están todos en el mismo cuadrado de terreno. Para enterrar un cofre de guerra en 1746 se necesitan ingenieros, un muelle temporal, un equipo de trabajo, herreros y barriles. Existe la posibilidad de que esté relacionado con algún trabajo en la isla asociado con esa expedición. Es posible, pero tenemos mucho camino por recorrer para demostrarlo. El equipo ahora ha recuperado fragmentos de cada una de esas categorías. Craig Tester presiona sobre las citas desde el otro lado de la mesa. La banda del cañón podría ser anterior a 1740. El estilo de construcción y las marcas de forja son consistentes con una ventana que se abrió décadas antes y se cerró alrededor de finales del siglo XVIII. Rick lo asimila. La ventana es lo suficientemente amplia como para que quepa Duke D'Onville.
También es lo suficientemente amplio como para albergar otras operaciones que el equipo aún no ha identificado. Jack presiona por más. Quiere saber si la banda del cañón muestra alguna marca que pueda identificar a un fabricante específico. Carmen le da la vuelta a la plancha y la estudia con la lupa. La corrosión está demasiado avanzada. Todos los sellos que alguna vez estuvieron allí se pierden. El hierro ha perdido el tipo de detalle superficial que daría nombre a una forja concreta, pero Carmen ofrece algo más. Dais que la construcción es europea. Dice que puede ver eso en la forma en que se martillaba y unía el hierro. Esta banda de barriles no proviene de una fragua colonial. Cruzó el Atlántico. Rick se fija en eso. Una banda de barril de fabricación europea en Oak Island. Data de una ventana que incluye 1740 en un área de trabajo que ya contiene un sello de carga francés. La cadena de evidencia no es prueba, pero la cadena es real. Carmen recuerda a la sala que él está leyendo Hierro no historia. No puede decirles quién enterró el barril ni qué había dentro. Solo puede decirles cuándo se formó probablemente la banda y de dónde vino la tradición de forjarla. El resto es trabajo del equipo. Rick agradece a Carmen. Empacan los artefactos, y nadie en la sala sabe que la llamada que llegará dentro de unas horas está a punto de hacer que la teoría 1740 parezca pequeña. La llamada al laboratorio. Al otro lado de la isla, Alex Lagina entra al centro de interpretación de Oak Island con Jack Begley y la arqueometalúrgica Emma Culligan. Se reunirán con Sandy Campbell. Sandy es numismática. Sandy ha pasado su carrera estudiando monedas. La moneda que necesitan que mire está en una pequeña bolsa de pruebas sobre la mesa. Esta es la moneda que Rick Lagina y Gary Drayton sacaron del lote 5, aproximadamente una semana antes. El lote 5 es una nueva área de búsqueda. El equipo acaba de tener acceso a él. Rick y Gary entraron y encontraron un trozo de cobre cortado en su primer intento con el detector. El equipo ya realizó un escaneo XRF de la moneda y una tomografía computarizada para obtener imágenes del interior. Sandy no camina a ciegas. Alex prepara el escenario. El lote 5 es terreno nuevo. Nadie lo ha barrido antes. Esta moneda fue el primer éxito significativo. Sandy está lista para examinar la pieza. Jack lo saca de la bolsa de pruebas y se lo entrega a Sandy en la propia bolsa para que pueda manipularlo a través del plástico. Emma muestra los resultados del XRF en la pantalla. Sandy lee en voz alta el desglose elemental. El contenido de cobre es alto. Hay plomo y estaño. 2 lecturas la hacen frenar. Trazas de arsénico y poco más del 1% de plata. Sandy mira a Alex. Si una moneda contiene arsénico, le dice, seguramente es anterior al 1500. Alex se queda quieto. Pre-1500 significa que esta moneda fue acuñada antes de que Colón hiciera su segundo viaje, antes de que Enrique VIII estuviera en el trono de Inglaterra. Sí, quiero decir, obviamente, puedes obtener plata de forma natural con cobre. Y ya sabes, si tiene arsénico, esto es anterior a 1500 con seguridad. Sandy no ha terminado. Pesa la moneda en su mano enguantada. Exactamente 1 gramo. Señala que aterrizar precisamente en 1 gramo es inusual para un fragmento, el tipo de pequeña coincidencia que llama su atención. Le da la vuelta y estudia los bordes irregulares. Falta aproximadamente 1/3 de la moneda original. Corte limpio. Corte antiguo. La superficie cortada está patinada, lo que significa que el corte se realizó hace tiempo suficiente para que el metal expuesto se oxide de forma natural, explica Sandy. Antes de que se estandarizara la acuñación de monedas, cualquiera que necesitara pagar algo con una moneda que valiera más que el precio simplemente cortaba la parte a deuda. 1/3 de una moneda era 1/3 de su valor en una transacción cotidiana. Luego mira más de cerca a la superficie. Hay caracteres en el metal débiles, desgastados pero legibles. Los estudia durante un largo rato. Luego mira a Alex y le dice que esto le parece romano. Alex no se mueve. Sandy sigue adelante. Dice que incluso podría ser bizantino,
pero su instinto es romano, el estilo de los personajes, la composición del metal, el cobre sin refinar, mezclado con arsénico y plata. Todo apunta a una moneda acuñada entre el 300 a.C. y el 600 d.C. Una moneda romana en Oak Island. Jack levanta el teléfono. La llamada a Rick. Rick está en la isla cuando suena su teléfono. Alex le dice que vaya al laboratorio. No dice por qué. Simplemente dice que tienen algo que Rick querrá ver en persona. Rick trae a Gary. Los dos cruzan la calzada y entran juntos. Cuando cruzan la puerta, Sandy ha dejado la moneda y el análisis sobre la mesa. Sandy explica a Rick su conclusión. Ella tiene confianza. Lo más probable es que esta moneda sea romana. Gary reacciona primero. Ha estado en Oak Island durante años. Ha sostenido un maravedí español del siglo XV, una mazorca de plata portuguesa, un botón del régimen francés y una cruz de plomo que algunos historiadores creen que es medieval. Nunca ha visto a Roman. Rick quiere que Sandy lo guíe una vez más. Él necesita entender por qué ella está tan segura. Sandy vuelve a repasar el diseño. Una figura a un lado, una persona de pie, un árbol detrás de la figura. La composición es coherente con la moneda provincial romana. Bueno, el diseño es definitivamente romano. Definitivamente esta es una persona aquí, y este es un árbol aquí. Este estilo es romano. La metalurgia es consistente con la acuñación provincial romana. Todo lo que está mirando se alinea con el período romano tardío o bizantino temprano. Rick insiste en un punto más. Quiere saber si el análisis elemental confirma lo que dice Sandy sobre la identificación visual. Lo hace. Cuando Sandy ve arsénico y plata mezclados con cobre sin refinar, la propia metalurgia aboga por una fecha de huelga anterior a 1500. La evidencia visual y la evidencia de laboratorio apuntan a la misma respuesta. Se les une Laird Niven, el arqueólogo del equipo. Rick le hace la pregunta directamente. No hay precedentes de una moneda romana en Nueva Escocia. Laird no lo suaviza. No en Nueva Escocia. No hay ningún precedente. Luego le dice a Rick algo que el equipo no esperaba. La literatura numismática incluye relatos de monedas de la época romana que aparecieron en sitios a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. La mayoría son descartadas como pérdidas posteriores. Las monedas de colección modernas cayeron al suelo siglos después de ser acuñadas, pero las cuentas existen. Rick lo asimila. Oak Island acaba de ser agregada a una lista muy extraña. La conexión portuguesa. Alex Laguina es quien lo dice en voz alta. Hace un año Rick, Alex y miembros del equipo volaron a Portugal. Estaban persiguiendo un misterio diferente. Habían sacado un camino de piedra hecho a mano del pantano de Oak Island, y querían encontrarle un equivalente en algún lugar del viejo mundo. Tenían motivos para creer que los caballeros templarios podrían estar involucrados. Los caballeros templarios eran una orden militar medieval, o herreros, constructores, banqueros. Cuando el rey francés aplastó la orden en 1307, los caballeros supervivientes se dispersaron y su flota desapareció de la historia. Las principales teorías sobre el destino de esos barcos apuntan todas hacia el oeste al otro lado del Atlántico. En Portugal al equipo se le mostraron iglesias templarias con tallas en las paredes. Rick se paró dentro de una de esas iglesias y reconoció un símbolo que el equipo había documentado previamente en Oak Island. Un triángulo específico. El equipo cree que el triángulo coincide con un grabado en la famosa piedra de 90 pies, la losa con inscripciones extraída del Pozo del Dinero hace siglos. Alex comentó en ese momento que el símbolo definitivamente estaba en la piedra de 90 pies, a plena vista, en un muro templario en Portugal. Luego sus guías portugueses los llevaron a un tramo de camino adoquinado que discurría por el campo. La vía era romana de casi 2000 años de antigüedad trazada, cuando Portugal era una provincia fronteriza del imperio. Cuando Rick y Alex lo miraron, todos vieron lo mismo. Se veía exactamente igual al camino que sacaron del pantano en Oak Island. Línea central de piedras, más grandes con piedras más pequeñas encajadas a cada lado. La forma en que los ingenieros romanos construyeron carreteras hace 2000 años.
Entonces, cuando estábamos en Portugal, estábamos investigando el camino que encontramos en el pantano, ¿no? Y vimos un ejemplo de una calzada romana en Portugal. Entonces, tal vez la moneda y el camino en el pantano estén conectados. La forma en que los constructores portugueses siguieron haciéndolo durante otros 1000 años después de la caída de Roma. El equipo cree que la carretera pantanosa de Oak Island tiene al menos 500 años. La teoría de trabajo es que fue construido por manos portuguesas con una tradición que se remonta a la ingeniería romana. Y ahora Sandy Campbell, en un laboratorio de Oak Island, acaba de identificar una moneda de la misma época que aquellos ingenieros romanos, en la misma milla cuadrada que la carretera. Alex mira a Sandy. Dice que tal vez la moneda y el camino en el pantano estén conectados. Sandy asiente. Ella dice que la agrupación geográfica es difícil de ignorar. 2 piezas de evidencia física. Una calzada de estilo romano y una moneda de la época romana ubicadas en la misma pequeña isla en el Atlántico Norte. Las probabilidades de que se trate de una coincidencia no son altas. Gary mira a Rick. Rick mira la moneda. Las implicaciones siguen ampliándose. Las piezas encajan. Mira lo que hay sobre la mesa. Una moneda anterior a 1500, posiblemente de 2000 años de antigüedad, que Sandy Campbell ha identificado como probablemente romana. Un camino de piedra en el pantano, construido a mano con un estilo que coincide con la ingeniería romana, casi con certeza portuguesa, de al menos 500 años de antigüedad. Una cruz de plomo encontrada en Smith's Cove en 2017, examinada por expertos que dijeron que coincidía con cruces medievales, de una región del sur de Francia, con una profunda historia templaria. Una piedra de 90 pies, recuperada del interior del Pozo del Dinero, con tallas que el equipo cree que coinciden con las tallas de la iglesia templaria, documentadas en Portugal. Un muelle, un sello de carga francés, una banda de barril que posiblemente data de 1740, una espada de marinero anterior a 1800 y rastros de oro en el suelo, alrededor del Pozo del Dinero en concentraciones que un geólogo no esperaría encontrar en la naturaleza. Rick lo prepara para la habitación. Una moneda de la época romana en Oak Island es asombrosa. La conexión geográfica con la carretera del pantano es innegable. Aún no puede decir si la moneda está relacionada con los templarios. Dice que la moneda deberá pasar por un análisis científico más riguroso. El trabajo continúa. Una moneda de la época romana en Oak Island es asombrosa. Es innegable que existe una cierta conexión geográfica, pero ¿está relacionada con los templarios? No sé. Tenemos que someterlo a un análisis científico más riguroso. Esta historia es increíblemente compleja. Luego dice la línea que importa. El lote FIBO está ahora en el mapa del tesoro de Oak Island seguro. El lote 5 nunca ha sido buscado. El lote 5 estuvo prohibido durante años. El lote 5, el primer día, Rick y Gary lo caminaron con un detector y entregaron una moneda romana. Gary le dice a Rick que deben regresar al lote 5 lo antes posible. Botas en el suelo, asiente Rick. El lote es ahora una prioridad. Alex le dice a la sala que quiere que Emma realice un segundo escaneo elemental de la moneda para verificar la primera lectura, y quiere que Sandy conozca los resultados en el momento en que regresen. Sandy se ofrece a continuar su investigación sobre la moneda. Quiere comparar los caracteres en la superficie con las emisiones romanas provinciales catalogadas para ver si puede acotar aún más la fecha de la huelga. Rick le agradece y le dice que el equipo quiere lo que ella encuentre en el momento en que lo encuentre. Ahora Gary, Jack, Rick, Alex y Craig tienen sobre la mesa una moneda romana, una posible banda de barril militar francesa, una espada de marinero más antigua que los Estados Unidos, un camino de piedra que parece romano, una cruz de plomo que parece templaria, y un muelle en un bosque donde nunca debería haber existido ningún muelle, todo a poca distancia el uno del otro, todo en una pequeña isla frente a Nueva Escocia. Alguien eligió este lugar una y otra vez a lo largo de más de 1000 años de historia registrada y no registrada.
Y alguien en algún momento enterró aquí algo lo suficientemente importante como para justificarlo todo. Los hermanos Lagina llegaron a Oak Island en busca de lo que pensaban que era la historia de un tesoro del siglo XVIII. Cuanto más profundizan Gary, Jack, Rick, Alex y Craig, más antigua se vuelve la historia. Ahora quiero saber de ti. ¿Quién trajo esa moneda a Oak Island? Fue una expedición romana de la que no tenemos constancia. Fueron los templarios que lo llevaban como reliquia, siglos después de la caída de Roma. Fueron los portugueses caminando por una calzada romana con su sangre. ¿O fue alguien completamente distinto? Deja tu teoría en los comentarios. Los más salvajes quedan atrapados. Si has llegado hasta aquí ya sabes qué hacer. Suscríbete porque el próximo hallazgo en Oak Island podría ser el que ponga fin al misterio para siempre.